Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya estoy contigo. Yo soy Henry May. Domingo. Ya. Ahora sí que llegamos al final de la semana. Y qué bueno. Los finales también son buenos augurios porque son posibilidad de inicio, de hecho, así es siempre, de algo que viene como con su propia posibilidad más alta. Si le damos ese enfoque, hay que enfocarnos en ello. Ayer estuve platicando contigo, yo soy Henry May, por cierto, sobre los fragmentos herméticos. Hablé sobre uno de esos primeros fragmentos herméticos que te expuse, que fue el libro de Tot. Ustedes se interesaron en más fragmentos hermetistas o herméticos de Hermes Trismegisto y me sugirieron que leyera también lo del Poimandres, porque me referí el libro o el fragmento del libro que es el Poimandres, lo que se conserva todavía de ello. Y pues lo voy a hacer entonces. Les dije que tendría que ser largo la lectura del tema y por tanto es largo, ciertamente. O lo voy a dividir en dos partes. Esta es la primera de dos bitácoras seguidas que tratan sobre el tema de el Poimandres. ¿Nombre raro? Sí, muy raro. Pero vas a ver de qué se trata. Este es entonces la bitácora de vuelo capítulo 253, ¿ya? Poimandres, la visión de Hermes, primera parte. La visión de Hermes. Dispónganse porque esto es fascinante. Esto sí es algo que de verdad tiene que tener un poquito más de concentración para ir viendo todo lo que se está diciendo en esto realmente. Resulta que Hermes tuvo una visión en la que se le revelan secretos del universo y la refiere. Entonces vamos a ver lo que dice, es uno de los textos que yo he compartido con muchas personas ya a lo largo de los años. Incluso ayer les sugerí una plática que tuve hace años que está en una de las listas de reproducción de nuestro canal de YouTube para que la vieran, o la vieran y la oyeran, porque las dos cosas se pueden hacer. Está en formato de video, pero ilustrando lo que se va leyendo, lo que se va diciendo sobre el Poimandres, que realicé hace muchos años. Si lo hicieron bien, si no, pues aquí está una versión más amplia aún. Y bueno, pues el que es, imagínense, Hermes Trismegisto, cuando le revelan secretos importantes, ya esperaron ustedes lo que se nos va a decir en el texto, ¿verdad? Cosas muy, muy grandes. Bueno, entonces le decía, dispónganse porque esto sí viene de longitud, ayer se los comenté, que venía de longitud, pero también de ahí hay que poner un poquito más de atención de lo normal. Espero que lo pongan y gracias por estar aquí. Recuerden que pueden empezar a escribir y a saludar y ahí solicitando, si tienen alguna duda, que se les aclare, alguna solicitud de tema también, algún comentario, alguna aportación, todo eso, porque la bitácora de vuelo dura lo que tú también quieras. Esta vez va a durar más porque el texto es largo y es apenas la primera parte. Mañana daré lectura de la segunda parte. Pero tú también, si no participas, pues nada más duró lo que el texto dijo y ya, salvo 2 o 3 comentarios de mi parte. Así que vamos a ver qué tanto interés despierta este texto, fragmento de los libros de Hermes, que es Poimandres, la visión de Hermes. El divino Poimandres de Hermes Mercurio Trismegisto es una de las obras herméticas más antiguas que todavía existen. Aunque probablemente no en su forma original, ha sido remodelada durante los primeros siglos de la era cristiana y traducida incorrectamente desde entonces, esta obra contiene sin duda muchos de los conceptos originales del cultus hermético. El divino Poimandres de Hermes Mercurio Trismegisto reúne 17 fragmentos, presentados como una sola obra. Se supone que el segundo libro del divino Poimandres, llamado Poimandres o la visión, describe el método mediante el cual la sabiduría divina fue revelada a Hermes por primera vez. Después de recibir tal revelación, Hermes comenzó su ministerio y se puso a enseñar a quien quisiera escucharlo los secretos del universo, invisible, como se los habían dado a conocer a él. La visión es el más famoso de todos los fragmentos herméticos y contiene una presentación de la cosmogonía hermética y las ciencias secretas de los egipcios con respecto a la cultura y el desarrollo del alma humana. Durante algún tiempo fue llamada erróneamente el Génesis de Enoc, pero en la actualidad tal error ha sido rectificado. Se pensaba que había sido Enoc el autor y muchas veces se confunde a Enoc con Hermes. La sabiduría de ambos es inmensa, pero no son
en la misma alma. Esta es la historia del Poimandres. Mientras deambulaba por un lugar pedregoso y solitario, Hermes se entregó a la meditación y a la oración. Siguiendo las instrucciones secretas del templo, poco a poco fue liberando su conciencia superior de la esclavitud de sus sentidos físicos, y una vez liberado, su naturaleza divina le reveló los misterios de las esferas trascendentales. Contempló una figura imponente y sobrecogedora. Era el gran dragón, que tenía las alas extendidas en el cielo y cuyo cuerpo irradiaba luz en todas direcciones. Según los misterios, la vida universal se representaba como un dragón. El gran dragón llamó a Hermes por su nombre y le preguntó por qué meditaba así sobre el misterio del mundo. Aterrorizado por el espectáculo, Hermes se postró ante el dragón y le suplicó que le revelara su identidad. La enorme criatura le respondió que era Poimandres, la mente del universo, la inteligencia creativa y el emperador absoluto de todo. Shurek, uno de los autores de un libro fundamental que es Los Grandes Iniciados, identifica a Poimandres con el dios Osiris. Entonces, Hermes suplicó a Poimandres que le revelara la naturaleza del universo y la constitución de los dioses. El dragón accedió y le pidió a Trismegisto que retuviera su imagen en la cabeza. ¿Se imaginan? De inmediato cambió la forma de Poimandres. En el lugar donde había estado un resplandor espectacular que palpitaba, quedó esto en el lugar donde él estaba. Aquella luz era la naturaleza espiritual del propio gran dragón. Hermes ascendió al centro de aquel fulgor divino y el universo de objetos materiales se desvaneció de su conciencia. Entonces sobrevino una gran oscuridad que al expandirse se tragó la luz. Todo se puso turbulento. En torno a Hermes se arremolinaba una misteriosa sustancia acuosa que emitía un vapor que parecía humo. El aire se llenó de gemidos inarticulados y suspiros que parecían proceder de la luz que había sido tragada por la oscuridad. Su cabeza le dijo a Hermes que la luz era la forma del universo espiritual y que la oscuridad del remolino que la había envuelto representaba lo material. A continuación, de la luz prisionera surgió una palabra santa misteriosa que se situó sobre las aguas humeantes. Aquella palabra, la voz de la luz, surgió de la oscuridad como una gran columna, y el fuego y el aire la siguieron, aunque la tierra y el agua permanecieron abajo, sin moverse. Entonces, las aguas de la luz se separaron de las aguas de la oscuridad. De las aguas de la luz se formaron los mundos superiores, y de las aguas de la oscuridad se formaron los mundos inferiores. A continuación, la tierra y el agua se mezclaron, y se volvieron inseparables. Y la palabra espiritual llamada razón se movió sobre su superficie y provocó un desconcierto interminable. Una vez más, se oyó la voz de Poimandres, es decir, del dragón, pero sin que se revelara su forma. Yo, tu Dios, soy la luz y la mente que existían antes de que la sustancia se separara del espíritu y la oscuridad de la luz. Y la palabra que surgió de la oscuridad como una columna de fuego es el Hijo de Dios, nacido del misterio de la mente. El nombre de esa palabra es razón. La razón es hija del pensamiento, y la razón separará la luz de la oscuridad y establecerá la verdad en medio de las aguas. Entiéndelo, oh Hermes, y medita profundamente sobre el misterio. Lo que ves y oyes en tu interior no es la tierra, sino la palabra de Dios hecha carne. Así se dice que la luz divina habita en medio de la oscuridad mortal y la ignorancia no puede separarlas. La unión de la palabra y la mente produce el misterio llamado vida. Así como la oscuridad que te rodea está dividida con respecto a sí misma, la oscuridad que hay en tu interior también está dividida de la misma forma.
paréntesis, como es adentro, es afuera. La luz y el fuego que surgen son el hombre divino, que asciende por el camino de la palabra. Y lo que no puede ascender es el hombre mortal, que no puede ser partícipe de la inmortalidad. Profundiza en la mente y su misterio, porque en ellos reside el secreto de la inmortalidad. Hasta ahí termina lo que le dice en este momento Poimandres el dragón a Hermes, explicándole su visión. Profundiza en la mente y su misterio, le dijo también. Todo es mental, dicen los principios hermetistas. El dragón volvió a revelar su forma a Hermes, y durante largo tiempo los dos estuvieron mirándose fijamente a la cara, el uno al otro. De modo que Hermes temblaba ante la mirada de Poimandres. Al oír la palabra del dragón, los cielos se abrieron, y se revelaron los innumerables poderes de la luz, elevándose por el cosmos con alas que despedían fuego. Hermes contempló los espíritus de las estrellas, los celestiales que controlan el universo, y todos aquellos poderes que brillan con el resplandor del fuego único, el resplandor de la mente soberana. Hermes se dio cuenta de que la visión que había contemplado solo le había sido revelada porque Poimandres había dicho una palabra. La palabra era la razón, y mediante la razón de la palabra se manifestaban las cosas invisibles. La mente divina, el dragón, prosiguió su discurso. Esto que viene a continuación es ya cita directa, ya no interpretación ni comentario ni explicación del texto mismo. Entonces, de aquí a que termine la lectura, es solamente el texto mismo lo que voy a leer. Dice así: antes de que se formara el universo visible, se fabricó un molde, llamado arquetipo. Y dicho arquetipo estaba en la mente suprema mucho antes de que comenzara el proceso de la creación. Observando los arquetipos, la mente suprema quedó prendada de sus propios pensamientos, de modo que tomando la palabra como un martillo poderoso, fue abriendo cavernas en el espacio primigenio y reproduciendo la forma de las esferas en el molde del arquetipo. Y al mismo tiempo, sembró en los cuerpos recién creados las semillas de las cosas vivas. La oscuridad inferior, al recibir el martillo de la palabra, se convirtió en un universo ordenado. Los elementos se separaron en niveles y en cada uno surgieron criaturas vivas. El ser supremo, la mente, masculino y femenino, produjo la palabra, y la palabra, suspendida entre la luz y la oscuridad, se expresó en otra mente, llamada el obrero, el maestro constructor o el hacedor de objetos. De esta manera se consiguió, oh Hermes, desplazándose por el espacio como un soplo. La palabra produjo el fuego por la fricción de su movimiento. Por consiguiente, el fuego se llama hijo del esfuerzo. El obrero atravesó el universo como un torbellino, y con la fricción hizo que las sustancias vibraran y resplandeciesen. El hijo del esfuerzo formó de este modo los 7 gobernadores, los espíritus de los planetas, cuyas órbitas delimitaban el mundo, y los 7 gobernadores controlaban el mundo mediante el poder misterioso llamado destino, que les había concedido el obrero ardiente. Cuando la segunda mente, la del obrero, hubo organizado el caos, la palabra de Dios salió enseguida de su prisión material, dejando a los elementos sin la razón, y se unió a la naturaleza del obrero ardiente. Entonces la segunda mente, junto con la palabra que se había elevado, se estableció en medio del universo e hizo girar las ruedas de los poderes celestiales, y así continuará desde un comienzo infinito hasta un final infinito, porque el principio y el fin están en el mismo lugar y estado. Entonces, los elementos vueltos hacia abajo y desprovistos de razonamiento produjeron criaturas sin razón. La sustancia no podía proporcionar razón, porque la razón había salido de ella. El aire produjo objetos voladores y las aguas objetos nadadores.
La tierra concibió extraños animales de 4 patas que se arrastran, dragones, demonios complejos y monstruos grotescos. Entonces el Padre, la mente suprema, al ser la luz y la vida, creó a su imagen un hombre universal espléndido. No un hombre terrenal, sino un hombre celestial que vivía en la luz de Dios. La mente suprema amó al hombre que había creado y le entregó el control de las creaciones y las pericias. Como el hombre quería trabajar, estableció su morada en la esfera de la generación y se fijó en las obras de su hermano, la segunda mente, que estaba sentado en el anillo de fuego. Después de observar los logros del obrero ardiente, él también quiso hacer cosas y su padre le dio permiso. Los 7 gobernadores de cuyos poderes era partícipe se regocijaron y cada uno proporcionó al hombre una parte de su propia naturaleza. El hombre anhelaba perforar la circunferencia de los círculos y comprender el misterio de aquel que estaba sentado sobre el fuego eterno. Como ya tenía todo el poder, se agachó y echó un vistazo a través de las 7 armonías. Y atravesando la fuerza de los círculos, se manifestó ante la naturaleza que estaba estirada abajo. El hombre miró a las profundidades y sonrió, porque vio una sombra sobre la tierra y una semejanza reflejada en las aguas. Y aquella sombra y aquella semejanza eran su propio reflejo. El hombre se enamoró de su propia sombra y deseó descender hasta ella. Coincidiendo con el deseo, el objeto inteligente se unió con la imagen o la forma irracional. La naturaleza observó el descenso y se envolvió en torno al hombre, al que amaba, y los dos se fusionaron. Por este motivo, el hombre terrenal es compuesto. En su interior es el hombre del cielo, inmortal y hermoso. En el exterior, la naturaleza, mortal y destructible. Por consiguiente, el sufrimiento se produce porque el hombre inmortal se enamoró de su sombra y renunció a la realidad para vivir en la oscuridad de la ilusión. Porque si es inmortal, el hombre tiene el poder de los 7 gobernadores y también la vida, la luz y la palabra. Pero si es mortal, lo controlan los anillos de los gobernadores, la suerte o el destino. Del hombre inmortal habría que decir que es hermafrodita, o sea, masculino y femenino, y siempre está atento. Nunca duerme, ni está inactivo, y lo rige un padre que también es masculino y femenino, y siempre vigila. Este es el misterio que se mantiene oculto hasta hoy, porque la naturaleza, después de fusionarse en matrimonio con el hombre del cielo, produjo una maravilla de lo más maravillosa. 7 hombres, todos bisexuales, masculinos y femeninos, y de postura erguida, cada uno de los cuales es un ejemplo de las naturalezas de los 7 gobernadores. Estas, oh Hermes, son las 7 razas, especies y ruedas. De esta manera se generaron los 7 hombres. La tierra era el elemento femenino y el agua el masculino. Del fuego y el éter recibieron sus espíritus, y la naturaleza hizo los cuerpos según la especie y la forma de los hombres. Y el hombre recibió la vida y la luz del gran dragón, y de la vida se hizo su alma, y de la luz su mente. Por consiguiente, todas estas criaturas complejas que contienen la inmortalidad, pero son partícipes de la mortalidad, siguieron en tal estado durante un periodo. Se reprodujeron a partir de sí mismas, porque cada una era masculina y femenina. Sin embargo, al finalizar el periodo,
el nudo del destino se desató por la voluntad de Dios y el lazo de todas las cosas se aflojó. Entonces, todas las criaturas vivas, incluido el hombre, que había sido hermafrodita, se separaron, y los machos se volvieron diferentes, y las hembras también, según los dictados de la razón. Y Dios habló a la palabra santa que estaba dentro del alma de todas las cosas, y le dijo: seguid creciendo y multiplicaos en multitudes, todos vosotros, criaturas y pericias mías, que quien esté dotado de mente sepa que es inmortal, y que la causa de la muerte es el amor al cuerpo, y dejad que aprenda todo lo que hay, porque quien se reconoce a sí mismo ingresa en el estado del bien. Y después de que Dios dijera esto, la providencia, con la ayuda de los 7 gobernadores y la armonía, reunió los sexos, hizo las mezclas y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según su especie. Quien comete el error de apegarse y ama su cuerpo, se queda deambulando en la oscuridad, consciente, y sufre las cosas de la muerte, mientras que quien se da cuenta de que el cuerpo no es más que una tumba para su alma, asciende a la inmortalidad. ¿Se dan cuenta de dónde está el origen de varias cosas que se dicen? Acerca de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por ejemplo, y otras cosas que aquí se dicen, pues surgen en buena medida del texto de Hermes que se llama el Poimandres, que ahora te acabo de leer en su primera parte nada más, porque es amplio, porque es una cosa muy reveladora, es algo que hay que meditar bien, que hay que tratar de explicarse. Explicarlo me tomaría realmente horas, y lo puedo hacer, pero no creo que tú vayas a aguantarme horas de explicación. Así es que lo que yo sugiero es que, pues en lo general, si tienes alguna necesidad de aclaración, con mucho gusto intentaré hacerla en esta bitácora. Pero sobre todo te recomiendo que, pues, escuches nuevamente esta bitácora, la vayas meditando, la vayas entendiendo, te vayas haciendo tus preguntas a ti mismo, quizás anotándolas o no. Asimismo, igualmente puedes buscarte el texto del Poimandres y leerlo. En todo caso, el Poimandres, como se dan cuenta, es una revelación que se le dio a Hermes. Por tanto, era para Hermes, pero Hermes la quiso compartir. Por tanto, la tomamos de él como un don y la tomamos como una gran revelación que a él se le dio, pero que él nos comparte. Si él nos la comparte, lo hace para que tengamos conocimiento, para que tengamos entendimiento como a él se le dio y lo tuvo en ese día, en que se le presentó el Poimandres, el gran dragón, el creador, y le dijo, en la figura del dragón se le presentó así. Bueno, pues, si quieres entonces podemos proceder. Una cuestión más. Desde luego que yo no aspiraría a que lo entiendas todo, pero claro que es entendible en alguna de sus partes. Si quieres más aclaraciones, como decía, estoy dispuesto a intentarlas para contigo en este momento. Si tuvieras más después, pues mira, como dije, esta es la primera parte, aquí está puesto, mira, primera parte. Mañana continúo leyendo la segunda parte de este texto largo y de esta explicación que se da y de este entendimiento y presentación que se hace de uno de los textos herméticos más célebres y fragmentos en realidad, porque no está completo, pero hay bastante, suficiente. Entonces es como, en él están implícitos los 7 principios hermetistas. Se habla de los 7 gobernadores, se habla de la imagen y semejanza, de el hombre como arquetipo, del hombre como parte del universo, que ya es integración del arquetipo en la materia, y de cómo se junta el hombre arquetipo con la materia, con su materia de hombre en naturaleza, enamorándose de sí mismo, que es como el mito de Narciso, que se vio en las aguas y se enamoró de su propio reflejo.
y quedó prendado de sí mismo, y por tanto se perdió. Bueno, eso también surge del Poimandres, como estamos viendo. Es muy parecido a lo que se dice aquí. Ok, pues ahí está. Ay, Dios. Vamos a ver. Me pongo los otros lentes para ver qué tenemos de comentarios. Si es que hay, no me sorprendería que se quedaran calladitos, pero ustedes gobiernan sobre sí mismos. Vamos a ver. En todo caso, pues yo prometí que lo iba a hacer, que iba a leer esto y aquí está. Y pues va en dos partes, como también les previne que podía ser que dada que la extensión del texto, podían ser en dos partes. Si no es que en más, pero creo que se puede en dos. Voy a los comentarios, preguntas, saludos y lo que ustedes escribieron ya. Santiago Martínez, hola, buenas y bendecidas noches para todos. Abrazos desde Colombia. Pues hombre, sí, bienvenido y sí, abracitos para todos. Virginia Álvarez, hola Vicky. Buenas noches, hermanos del EMDU. Saludos, maestro Henry. Muy interesante el tema de hoy. He escuchado de Hermes Trismegisto, pero en realidad desconozco de su vida y su obra. Bueno, ya estás comenzando a conocer más. Ahora, una pequeña corrección. Tú escribiste Trimegisto. Es Tris, con S. Trismegisto. Te digo para que lo sepas y veas cómo es realmente el nombre que se le atribuye. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, o el 3 veces sabio también. Ella misma, sugiero para un futuro tema hablar de la Biblia. ¿Ok? ¿Qué tan cierto es todo lo que ella dice? ¿Fue tergiversada a través del tiempo? Conocer de los 10 mandamientos, Jehová, muchas gracias, maestro Henry. Te respondo rápido, aunque sí lo puedo tratar. Hablar de la Biblia, ok. La Biblia son una colección de libros. Entonces, ¿de cuál libro de la Biblia quieres que hable? O de la Biblia como un compendio de libros. Es más complejo hablar de la Biblia como compendio de libros porque se difunden mucho los decires, porque todo lo que se dice va respecto a ciertas partes de la Biblia y no de otras. No es homogénea. Entonces, te pregunto, ¿de qué libro de la Biblia quieres que te hable? Biblia en plural, es un plural, significa libros. Entonces, ¿de cuál libro de la Biblia, libros, quieres tú que hable? Luego, ¿qué tan cierto es todo lo que ella dice? Nunca creas que es 100% cierto lo que las religiones divulgan de sí mismas, porque siempre hay intereses humanos. Entonces, sin entrar todavía a la discusión ni al análisis, es de pensar todo lo que se revela bajo textos de una religión, dije religión, ¿okay? No escuela de misterio, es diferente. Es discutible en cuanto a la veracidad de lo que se dice, porque es manipulada según los papas en el caso de la religión católica, apostólica y romana, los rabinos en el caso de la tradición judía, los ortodoxos y demás tienen también sus respectivos papas y demás. Entonces, según los sacerdotes y las altas autoridades de cada religión, pues se van alterando los textos, según se van acomodando las cosas a su modo de ver su particularidad del asunto. Y siempre con el sentido de tener cierto poder o dominio o influencia, como lo quieras decir, sobre todos los fieles que siguen estas religiones. Insisto, estoy hablando de religiones, no de escuelas de misterios, que es diferente. Ahora dice, ¿fue tergiversado? Pues sí. Conocer de los 10 mandamientos. Sí, cómo no. Los 10 mandamientos, de hecho, es todo un tema. Solito eso y es todo un tema. Viene de las leyes de Mat, de ahí se extrajeron, que son leyes egipcias. Entonces convendría hablar de las leyes de Mat y ver cómo fueron de ahí extraídos los 10 mandamientos. Recuerden que Moisés era un alto sacerdote egipcio. Cuando baja del monte con los 10 mandamientos, eran ahí un compendio que él hizo y que se le dieron también de las 42 leyes de Mat, que son leyes egipcias para el buen comportamiento de los seres humanos, recomendaciones. Es un tema muy amplio, te digo, pero entonces por eso quiero que me digas específicamente de la Biblia, por ejemplo, ¿cuál parte de la Biblia te interesa? Jehová es todo un tema tremendo. Ya nada más hablar de Jehová son décadas de hablar. Pero sí, con gusto, le vamos entrando. Muchísimas gracias, maestro Henry. Bueno, pues vamos bien, me están sugiriendo temas, se los agradezco y sí los tomo muy en cuenta y sí lo voy a hacer. Nada más que sí necesito su ayuda, porque cuando hablan de un tema que es tan amplio, les pido, especifícame, por favor, de cuál
específicamente parte de todo este tema tan amplio, te interesa empezar a tratar, porque hay mucho que tratar ahí. Y si se trata mucho someramente, pues es muy fácil derraparse o caer en una equivocación muy notoria, muy evidente. Mejor lo vamos especificando un poquito, ¿sí? Luego dice por aquí, Fran, hola Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro, realmente extraordinario. Lo es, el texto es extraordinario. Karina Márquez, buenas noches. Hola Karina, buenas noches. Vi que me dice, Dios se le presentó a Hermes en forma de dragón. Sí, él tuvo una visión y la forma en la que vio al creador fue de un dragón, que es una metáfora que se le presentó a él. Miren, les voy a contar algo. En los libros de Carlos Castaneda se habla del don del águila. El águila era la manera en que los antiguos videntes, los que tenían visiones, como Hermes tuvo esta visión, los antiguos videntes de Mesoamérica veían el origen de todas las cosas. Y cuando con un acto de concentración muy grande y de su propio don en movimiento intensamente, intentaban ver el origen de todo y lograban ver algo, percibir, lo que percibían en una inmensa sombra negra, y ellos dicen, en forma de águila, semejaba a un águila, y esta devoraba las conciencias. En los libros de Carlos Castaneda se dice eso así. Lo estoy relatando para que se vea una cuestión. Hermes vio a un dragón. Los antiguos videntes mesoamericanos veían a un águila. Entonces, ¿qué diferencia hay o por qué unos ven una cosa y otra? Porque según la interpretación personal de cada persona, se va a ver al creador cuando aparece en una visión según tu propio entendimiento de las cosas. Para mí a lo mejor no me va a aparecer ni como dragón ni como águila si tengo la inmensa fortuna de verlo directamente en una visión tipo la que recibió Hermes. Quizás para mí sería otro tipo de figura. A lo mejor no tiene que ver ni con formas de animales. Quizás lo vería yo como una gran luz nada más, o como un blanco nada más. O no sé, qué sé yo, como cada quien. Con eso lo que quiero decir es que las visiones van de acuerdo a lo que cada persona entiende o tiene mejor entendimiento de las cosas y se le presenta el creador para que mejor se le entienda y se lo vea de alguna forma que es particular y afín al que está visionando, al visionario, al que tiene la visión. ¿Okay? Entonces, sí, Dios se le presentó a Hermes en forma de dragón porque Hermes reconocía en esa figura algo de importancia que la fuente primigenia notó y se lo quiso mostrar para que él también entendiera mejor las cosas. ¿Okay? Pero no es que Dios sea un dragón, ¿verdad? Hay muchas cosas que ver ahí claramente para no cometer ciertos errores. Como Dios tampoco es un águila, ¿verdad? ¿Ven? Espero que sí. Vamos a ver qué dice por aquí Pablito. Pide y se dará. El conocimiento está y llega en el momento adecuado. Nada es casualidad. Exactamente. Pide y se dará, pero también recibe. Y prepárate a recibir, porque no es nada más recibir porque sí. Se te va a dar cuando estés listo, aunque lo pidas. Hasta que estés listo. Porque si se te da cuando no estás listo, es como darle perlas a los cerdos. O sea, se desperdicia un conocimiento, un entendimiento y no se daría realmente. Se da solamente cuando se puede entender. Entonces, dispónganse también a recibir. Por ejemplo, ustedes me dijeron, sí, lee el Poimandres, sí, háblanos sobre eso. Bueno, ¿se dispusieron a recibir? Yo ayer les recomendé que hicieran eso. ¿Se dispusieron a recibir? Ok, están recibiendo. Ahora, ¿están entendiendo? Probablemente no, pero como yo dije, algo estarán entendiendo. Entonces, se pide y se da, pero también se tiene que recibir y estar apto para recibir. Con esto no quiere decir que ustedes no lo estén, sino quiere decir que así funcionan las cosas y que mientras más te dispongas a abrirte más recibes de lo que pediste. Que ya se te dio todo, pero no es verdad que solamente recibes hasta que lo puedes hacer tuyo. ¿Y qué tanto puedes hacer tuyo? Por eso yo les decía, dispónganse a entender lo que puedan y si necesitan de alguna aclaración yo se las puedo dar en la medida de esta bitácora, si no, pues después también. Porque sí hay que tener cierta claridad y entendimiento de ciertas cosas, conocimiento en simbología, por ejemplo. Y ahorita les expliqué por eso lo del águila, por un lado, y lo del dragón, por otro, que si no se tiene conocimiento de que esos son símbolos nada más, se va a tomar literalmente y entonces en adelante van a decir, no, pues el Poimandres dice que Dios es un dragón y punto. No, pues mal entendido, ¿verdad?
ahí va la cosa. Escribe también Hugo Pérez. Muy sabia noche, maestro Henry Main. ¿Qué más nos puede compartir del dragón? Pues mañana te puedo compartir más del dragón. Mañana voy con la segunda parte del Poimandres. Porque en el texto todavía se habla de más revelaciones y de cómo deja el Poimandres a Hermes después de que le da todo el conocimiento que él quería tener y se le concede. Y como diciéndole, ¿quieres más o te frío un huevo? ¿Necesitas más? Y Hermes dice, no, ya no quiero más que eso, sino salir de la ratonera, ya con eso me quedo. Son interpretaciones que yo hago chuscas, porque la felicidad y la diversión y la alegría tienen que estar prevaleciendo en todo momento, ¿verdad? Entonces, a mi manera yo lo digo así. Pero son textos que hay que comprender también con profundidad. Y mañana con gusto sigo hablando de eso. Y lo que se pueda ahorita también, ¿cómo no? Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Henry Main, me encantan las lecturas que haces, es súper interesante. Un poco complicado, habrá que leer una vez más, interesantísimo. Yo les dije, yo les previne, ahora sí que desde el principio mismo, desde ayer les dije, y hoy desde que empecé les dije, apuesto que no van a entender todo, pero entiendan lo más que puedan, vean lo interesante y si quieren, investiguenle más. Y si quieren, pregunten y yo trataré de aclararles. Es que no se puede aspirar más que a eso, ¿verdad? Si a Hermes le costó trabajo entender lo que se le reveló, y Hermes era Hermes, imagínense a nosotros. Pero el gran don es que Hermes los comparte. Nosotros tenemos la posibilidad de entenderlo ampliamente si dedicamos tiempo a ello, si le ponemos interés a ello. Si no, pues como yo siempre digo, vas a las librerías y ahí están los libros, ahí está el Poimandres, pero que nadie lo compra, o algunos nada más. Y una vez que lo compraron, a que nadie lo lee, pues algunos sí, pero que nadie lo estudia, pues algunos sí, y entonces, pum, 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 pum. ¿Para quién quedó el conocimiento? Para el que se interesó, para el que hizo el esfuerzo, para el que lo estudió y el que lo absorbió en sí y lo comprendió a su manera y lo va extendiendo desde esa comprensión. Muy bien, Ceci, gracias. Por aquí está Vicky nuevamente, Trismegisto. Gracias, maestro Eugenio. Ahí está, aquí, listo, muy bien dicho. Santi me dice, me gustó mucho, tengo una pregunta. La palabra cuando se hizo carne se refiere a cuando el Padre decidió verse a sí mismo y para ello quiso verse desde todas las posibilidades y expresiones y por ello nace el Hijo de Dios. No. La palabra se hizo carne cuando el Hijo de Dios quiso hacerse carne, no cuando el Padre quiso hacerse carne. El Padre jamás ha deseado hacerse carne. El Hijo de Dios sí ha deseado hacerse carne. Por eso hay que volver a ver la bitácora y entender lo que dice, porque está hablando de un hombre arquetipo, de un hombre natural, naturaleza, que entra en materia. Y luego cuando se forma el arquetipo y el arquetipo está viendo lo que es el hombre en naturaleza, dice, qué interesante lo que está conociendo ese cuate ahí abajo. Yo quisiera conocer también lo que él está conociendo. Entonces, ¡prum!, se mete en él. Entonces todos los poderes le dan investidura y él entonces ya se hace el hijo carne. El hijo, no el padre. Entonces es voluntad del hijo hacerse carne, no del padre. Acuérdense que se hace carne y cuando se hace carne lo que implica es que entró en un juego de separación. ¿Sí? Entonces ahí está otro entendimiento de lo que nosotros siempre hemos dicho con base en el curso de milagros, de que esta es una ilusión. Aquí también se habla en el Poimandres de la ilusión. ¿Lo notaron? Si no, vuélvanlo a escuchar. Está ahí dicho, la ilusión. Esto es una ilusión. Y así va la cuestión. Entonces déjenme ver. El Padre decidió verse a sí mismo y para ello quiso verse desde todas las posibilidades y expresiones. Sí, pero de amorosas, desde sí mismo. ¿Y por ello nace el Hijo de Dios? Sí, el Hijo de Dios nace como una necesidad de Él. ¿Nos podrías aclarar un poco sobre lo que significa mente en estos escritos, Hermes, por favor? Pues sí, pero tú siempre me pides que te dé cursos de semanas y de meses en tan solo unos minutos, mi querido Santi. Ese tema es inmenso. Entonces, lo que te voy a decir a nadie va a satisfacer, ni a mí que lo voy a decir. Pero date cuenta de que estás pidiendo todo el conocimiento y no estás ni listo para recibirlo, ni para entenderlo, pero con mucho gusto te voy a dar un acercamiento. Nada más entiende que es solo un acercamiento, uno y ya. Para que no vayas a tomar con que el tal Henry Main dijo y eso es. No, no, no. Yo estoy haciendo acercamientos nada más, introducciones nada más. Y si realmente se interesan, yo doy cursos. En los cursos sí tengo disponibilidad, porque hay más tiempo y personas que ya se decidieron a eso, de darles más extensión de entendimiento desde lo que yo voy entendiendo
de lo que yo conozco y sé, y desde alma conjuntado como un conocimiento que se me da para difundirlo ahora. En las bitácoras no aspiren demasiado a entender mucho, aspiren a comenzarse a interesar. Entonces, salvo ese disclaimer que acabo de decir, ¿qué significa mente? Bueno, la mente, dicho desde un punto de vista, sería el todo. Todo es mente. Por eso nos vamos al Kybalión y les decía yo, ven, aquí están los principios del Kybalión o de los principios hermetistas, los 7. El primero de ellos dice, todo es mente. Entonces, ¿qué es la mente? Podríamos decir también el ser que contiene todo, el ser del que surge todo, porque todo es mente. Por eso este juego de separación, que es juego y que es de separación, decimos que también está en la mente, pero no de Dios, sino del Hijo de Dios. Por extensión también estaría en la mente de Dios, pero Dios no quiso que esto se manifestara. Fue el Hijo de Dios el que quiso que se manifestara. ¿Y de dónde toma? Pues de la mente. Entonces se apropia de una parte de su don de hijo, y con esa parte, independientemente al deseo de Dios de cómo se debe de crear, que es con amor y sin separación, en unificación, decide crear en separación y sin amor de por medio. Pero todo eso está en la mente, porque nada se sale de la mente, todo es mente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la mente? El ser, el contenedor de todo, el origen, el modo, el medio, tantas cosas, ¿ves? Te digo, me preguntas cosas que son inmensas, pero voy a la aproximación. Qué bueno que tienes ese interés, pero también llévalo a más, no nada más te quedes así, porque pues sí me preguntas aquí, pero a ver cuántos libros estás leyendo al respecto de tus propias dudas. ¿Me compartes cuáles son los libros que ya estás leyendo? ¿Cuáles cursos estás tomando para entender más? ¿Me compartes cuáles son los cursos que estás tomando ya para aprender más? Me daría mucho gusto, porque entonces también te puedo orientar más. Pero si nada más te conformas con lo que dicen en las bitácoras, pues son introducciones nada más. Llévalas siempre a más. Cumplen su propósito si son introducciones y llevan a más. Te lo digo porque qué bueno que tengas ese interés, te lo aplaudo y estoy muy feliz por ello, con mucho gusto. Nada más te digo, solo te puedo decir ciertas cosas y no más. Otras te las podría decir cuando tú muestres que también estás haciendo tu parte para entender más. Y se vea eso, porque entonces ya estás disponiéndote a recibir más. ¿Sí? Bueno, pues vamos bonito. Dice, sí, yo propongo otros 2 temas para otras bitácoras. 1, los dragones y la importancia de su figura. Es muy buen tema. Felicidades. La serpiente y su papel en el mundo. ¿Por qué se ha vuelto para muchos una figura tan problemática? Ok, pues me parece muy bien. Luego Santi dice también, tengo otras preguntas. ¿Por qué los 7 gobernadores? ¿A qué se refiere con ellos? Santi, tienes mala memoria. No te estoy regañando, pero sí te hago ver que tienes mala memoria. Ya antes preguntaste qué significaba el número 7 en una de mis bitácoras anteriores. A ver, ¿qué te dije? ¿Ya te acordaste? Si no, revisa mi bitácora anterior porque ya te dije qué significa. Ahora, ¿por qué los 7 gobernadores? Pues es el número 7 que tiene una función en una de sus unidades, las 7 unidades, y cada una de ellas gobierna. Es propiamente una instrucción de separación que gobierna un aspecto. Por eso se le llaman los 7 gobernadores. ¿Y por qué son 7? Y a eso se refiere con ellos. Pero ya esto ya lo había respondido. Claro, no con esta perspectiva, pero por eso te digo, hay que estar preparado para recibir ciertas cosas, porque si sumas 1 más 1, tú mismo dices, claro, ya me lo habían dicho, yo lo puedo entender ahora sí, nada más lo voy a confirmar. Oye, Henry Mann, yo entendí el otro día que tú dijiste que los 7, que cada uno de ellos es un poder, y que en ellos se dividió la unidad. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿no será que estos 7 gobernadores se refiere a eso? Yo te diría, bravo, estás haciendo la tarea, bien, felicidades, muy bien, adelante. Estás sumando, no nada más estás como separando por compartimentos lo que se va diciendo, sino estás juntando y haciendo un sentido de todo. Hombre, vas bien, Santi, te lo digo para que vayas mejor, ¿ok? Vamos con Karina. Pregunta por qué cuesta más trabajo en algunas personas visualizar. Por ejemplo, en una meditación guiada. Muchas gracias, maestro.
Cada quien tiene su don particular y específico. El que tiene el don de la visualización no le cuesta ningún trabajo. El que no tiene el don de la visualización le cuesta un trabajo que para qué te cuento. Todavía a estas alturas hay muchas personas que yo he tratado de años, que llevan años meditando y queriendo ver y no ven nada todavía. ¿Por qué? Primero, porque a lo mejor no es su don, pero podría ver, pero entonces si no es su don y no ha visto, es porque no ha hecho el trabajo para abrir un don que no es el suyo, pero que sí tiene como ser humano. O no lo ha sabido hacer bien, o no lo ha hecho con suficiencia, o no ha sabido seguir la guía, porque la guía sí las han tenido. A eso se debe principalmente. A algunas personas siempre les va a costar más trabajo ver, como a otras siempre les va a costar más trabajo oír, como a otras les va a costar más trabajo sentir, como a otras les va a costar más trabajo en los sabores, y así cada sentido. Entonces cada persona tiene su propia manera particular de expandirse en entendimiento, percepción y comprensión. Y si no es la tuya el ver, o de alguien no es el ver, pues por eso les va a costar trabajo. Lo cual no quiere decir que no puedan. Si quieren, tendrían que hacer un trabajo muy intencionado para que eso que todos en el fondo sí podemos lograr, se abra para ellos. Quizás no se han decidido a hacerlo, no se han puesto la disciplina de hacerlo, la constancia, porque si no, no hay diferencia. Quizás. Cada caso es diferente, pero viendo cada caso te podría decir con más claridad las cosas. Esto a grosso modo, ¿sí? A ver, Karinita, ¿qué me dices? Pregunta si Hermes enseñó las mancias. ¿Por qué lo toman a mal? Muchas gracias. ¿Toman a mal a Hermes? Primera noticia que yo entiendo. ¿Quiénes lo toman a mal a Hermes? ¿O a las mancias las toman a mal? Bueno, pues el entendimiento de cada quien. Hay personas que van a ver, por ejemplo, a quién te diré, a la Madre Teresa, que ya falleció, pero miren la labor que hizo, y lo van a tomar a mal. Le van a poner quién sabe qué adjetivos. Gandhi, que no promovió el enfrentamiento ni la lucha, ¿cuánto no le tomaron a mal su actitud? ¿Verdad? Como dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. En juego de separación, siempre habrá alguien que tome a mal todo o algo. Siempre, 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 siempre. Naturaleza humana. Entonces, ¿por qué? Yo diría, por naturaleza humana. Simplemente. Pero véanlo y verán que siempre es así. Vamos a ver. Vicky nuevamente. Muy bien. ¿Qué dice? Muy interesante su explicación. Entonces, de la Biblia podemos aprender de varios temas por separado para desarrollar futuras bitácoras. Sí. Podríamos hablar de cada uno de los libros de la Biblia, Génesis, por ejemplo, y una bitácora sobre el Génesis. Y lo que se trate sobre el Génesis sería a modo de introducción. Por favor, entiendan esto, las bitácoras siempre son a modo de introducción. De ustedes depende llevarlos a más. Y para llevarlo a más, yo mismo doy cursos para que lo puedan llevar a más. Entonces, pues ustedes deciden. Muy agradecida, maestro Henry, de nada. Judith Tina. Hola, buenas noches de Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿cómo estás? Creo que es la primera vez que te veo, ¿verdad, Judith? ¿O no? No, tal vez la segunda. Bueno, qué bueno que estás por aquí. Santiago Martínez. Jeje, sí tiene razón, maestro. Tengo que dar más pasos adelante. Muchas gracias por eso. Se me va aclarando un poco más. Bueno, muy bien. Tengo que, ¿no? Voy a hacerlo, sí, así es. Muy bien. Te referías a las mancias, porque las mancias son tomadas a mal. Por lo que acabo de decir. Hay personas que lo toman a mal. Te voy a decir más. Un caso muy particular. ¿Han oído hablar de la angeóloga Doreen Virtue? Doreen Virtue se pasó muchos años dando mensajes directamente de ángeles en programas en vivo de radio, escribiendo, viajando, escribiendo libros, publicando mancias, o sea, cartas, oráculos de ángeles, mancias. Y publicó un montón. ¿Qué creen que pasó? Un día en su vida ella dijo, basta de todo esto, porque ella cambió su entendimiento y dijo, yo no necesito de ángeles si puedo tratar directamente con Dios. Uy, muchos dicen eso. Bueno, ella estuvo en esa etapa. Y entonces dijo, ya no vuelvo a seguir dando nada de ángeles. Bueno, yo digo, si hubiera sido así y nada más así, qué bueno, hombre, pues ella misma decidió. Lo que yo veo así como
ahora sí que discutible es el hecho de que dijo, pero además quito de circulación todo el trabajo de ángeles que hice antes. Entonces renegó de sus mancias. Entonces quitó permisos de publicación y ya no encuentras más que lo que está publicado o alguien tomó los derechos y ahí está. Pero ella ya se retiró de eso. Ya no le sacas un mensaje de ningún ángel, ni una mancia, porque ella ya no quiere darlo y ya cambió su entendimiento. Entonces, a ver, explícate esto. Hasta los que daban mancias llega el caso de que reniegan de las mancias. ¿Qué te dice eso de la naturaleza humana? Pues yo no digo que debió de haber seguido dando mancias, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, dando respuesta a tu pregunta, ¿por qué toman a mal las mancias? Porque el entendimiento de las personas es uno y no dos. Si tuviera entendimiento amplio, nada es problema. Si hay personas que requieren de las mancias, bien, adelante. Si las demás lo hacen con el corazón abierto y toman a bien los consejos y lo llevan a cabo en buena línea de unificación y de amor, pues hombre, cumplen un propósito las mancias, ¿no? Entonces, adelante. Pero habrá gente que de todas maneras ni así van a aceptar las mancias. ¿Por qué? Pues porque son personas que piensan diferente, punto. Entonces no podemos esperar que unifiquemos los entendimientos que tenemos todos hasta que no querramos unificarlos y nos pongamos a hacerlo. Pero por el momento hay un batidillo, todo el mundo quiere entender lo que quiere entender. Y ese no es el problema. La cuestión está en que, ok, entiende lo que quisiste entender, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo lo estás llevando a la práctica? ¿Qué resultados está dando? ¿Está cambiando el mundo gracias a eso, hacia la unificación, hacia el amor, hacia lo más alto o no? Si no es así, imagínate, entonces vamos a más división. Y entonces, ¿de qué se trató el asunto? Pues de seguir haciendo más división. Ah, bueno, pues entonces tú vas jugando el juego de separación y no te has cansado de ello. Le ves sentido. Por eso quizás estás así. Diría yo a cualquier persona, no a ti, a cualquier persona. ¿No? Digo, es poco a poquito, se va construyendo la posibilidad y estamos en ese intento, vamos en ese intento. Si se quiere unir al intento, adelante, vamos a irlo platicando y a ver si los entendimientos se van aclarando y si se llega a un acuerdo de posibilidad de trabajo conjunto en unificación amorosa. Si se llega, hombre, pues entonces el juego de separación ya se está diluyendo y nos vamos recordando y el conocimiento llega a nosotros y entonces de pronto dejamos de jugar el juego y volvemos al origen y estamos todos hechos. Por aquí dice también Karina, ¿podemos trabajar las mancias con el estudio espiritual? Muchas gracias. Pues sí, sí podemos. Te digo, cada quien las toma como quiere tomarlas. Muy requete bien, estuvo bonito. Qué bueno que estuvieron conmigo platicando. Gracias por estar. Bueno, entonces quedamos en eso. Mañana va la segunda parte de esta lectura que estoy haciendo del Poimandres, en algunos de sus fragmentos y con las interpretaciones correspondientes también. Gracias por estar. Entonces, es fin de semana, diviértanse muy bien. Viene un fin de semana muy arduo para los lemnos, hay mucho trabajo, cada vez hay más. Qué bueno que ustedes se están uniendo, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están participando. Gracias de corazón por ello. No se rindan, sigan. Si no pueden escuchar las transmisiones de todos los lemdus en el momento en que se hacen, no importa, quedan grabadas. Pero si las escuchan en el momento, traten de participar, porque entonces esa parte se le agrega a tan solo oír y querer entender. Entonces viene la participación también en ese sentido, no en el solo escuchar o ver. Y ahí se puede dar más posibilidades, ¿sí? Gracias por todo. Parece que llegó un comentario más, déjenme ver. Ah, sí, Karina dice muchas buenas noches a todos, dice. Ok, pues ya estamos. Listo, ya preparé. Bitácora del vuelo, capítulo 253, Poimandres, la visión de Hermes, primera parte. Gracias por estar. Yo soy Henry May.